Eduardo, ¿qué tal? Ya como un poco desanimados, creo, después de las buenas noticias del episodio pasado, pero bueno, hay que seguirle y pensar ya en el otro torneo. ¿Qué tal vos? ¿Cómo estás? Sí, lamentablemente los mismos resultados de Necaxa nos regresan a la misma realidad de la que nunca nos fuimos. Necaxa sigue en último lugar, ahora ya se lucha básicamente por no terminar el torneo con esta mala racha, con no terminar como el peor lugar, como el peor equipo, perdón, de la Liga MX. Pero bueno, hoy un programa diferente, ¿no vos? Sí, sí, vamos a examinar un poquito qué se viene para Necaxa y también quién se salva y quién no en este muy mal torneo del Necaxa, así que comenzamos. Venga. Toda la fuerza del Rayo en Rincón Necaxa Podcast. Información, análisis y debate en un mismo espacio por Voz Castellanos y Eduardo Lozano. Hola amigos de Rincón Necaxa, ¿cómo están? Otro episodio más de su podcast Rincón Necaxa. Aquí con mi amigo Eduardo Lozano. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué onda vos? Bien, ya en el 11º capítulo de Rincón Necaxa Podcast, feliz por eso, pero como te comentaba al inicio, ahora viendo a Necaxa cómo puede no quedar en los últimos lugares de la tabla general y sobre todo ya pensando en el siguiente torneo, vos, que me parece es lo que tenemos que ya enfocarnos en este capítulo, en saber qué se rescata, qué definitivamente no hay que volver a ver en Necaxa, a quién se puede quedar, quién se tiene que ir. Entonces, pues es lo único que nos queda prácticamente. Estos últimos partidos son ya de pretemporada para que Memo vea ahí cómo se desempeñan en un partido oficial. Me parece que no hay mejor preparación para eso, al menos hay un ritmo de competencia. Pero bueno, no dejamos de estar resignados, no dejamos de estar tristes por el actual torneo, que de los últimos torneos de los Rayos no han tenido buen desempeño. O sea, no es que esta racha haya nacido apenas en este Guardianes 21, sino que es ya algo que se viene de años atrás, me atrevo a decirlo. Entonces, esperemos que con las noticias que anunciamos en el capítulo 10 y con la llegada de Memo Vázquez, que ha sido de los mejores entrenadores en los últimos años de los Rayos, pues se pueda repuntar el proyecto de nuestro equipo, ¿no? Sí, sí. A ver qué pasa estos últimos dos partidos. Por eso quisimos hoy como examinar línea por línea el equipo, hablar de ciertos jugadores, quiénes llegaron de refuerzos, a ver si cumplieron su misión o no, quién se salva, con qué se cuenta para el próximo torneo. Y para empezar ya en sí en el tema, eh, ¿quién se salva? Muy pocos, ¿no, Eduardo? Sí, Yo creo que la verdad ahí por dos, tres jugadores, yo creo que la mayoría no se salva, aunque sí quiero decir que hubo un cambio de actitud, un cambio de mostraron una gran diferencia después de que el profe Cruz salió del equipo como el director técnico. sí, la verdad que ya a estas alturas recordar lo que fue los primeros partidos, la verdad es que es decepcionante. Más allá del fútbol que mostraron, más allá del conjunto que se pudo haber encontrado como equipo, la actitud de los jugadores era, pues la verdad que lamentable. No se veía por dónde. Comentábamos, y esto ya es de un análisis que hicimos en jornadas anteriores, pero al principio parecía que se le tendía la cama al profe Cruz. La llegada del profe Cruz se daba en una crisis para variar, por si algo le faltaba a Necaxa, y en ese tiempo, bueno, nos rescataba, nos dio 5 victorias al hilo, nos metió un repechaje que ahora tanto ansiamos. Siempre criticamos que es un muy mediocre calificar a los equipos por 12 posiciones y ni siquiera conseguirlo es mediocre, pero bueno, ahora lo ansiamos tanto porque nos vemos lejos de esas posiciones. Pero en fin, en esos primeros partidos, perdón, pues sí, se veía un Necaxa muy endeble. Y como lo comentas vos, al menos con la llegada del profe Vázquez, se nota un poquito más de fútbol, se nota un poquito más de convencimiento,
porque ese es otro punto, vos, a lo que quería llegar y es algo que tenemos que analizar. En sí, muchos de los jugadores de la plantilla actual son jugadores probados, son jugadores de experiencia. Me atrevo a decir que muchos de ellos no son tan malos como lo vemos. Lo que por ahí faltó y ha faltado es este juego de conjunto, es este entendimiento, es estar encaminados siempre para un mismo fin, siempre teniendo en mente el bien de Necaxa, y me parece que muchos de ellos no lo han notado, y algunos que me parece que se salvaban, se empezaron a contagiar por esta mala vibra, por así decirlo, por esta mala energía que transmitían los compañeros, porque ya iremos viendo uno por uno, vos, pero muchos empezaron con buen nivel en Necaxa, se les vio muy bien y poco a poco este barco se los fue llevando. Sí, sí, como que todos se fueron arrastrando al mal momento que pasó el equipo. Eh, pero sí, sí, la diferencia que se vio con Memo Vázquez fue mucha en el cambio de actitud. Empezamos por ahí, la manera de correr, de querer ganar, de querer hacer, de querer mostrarse. Eso se vio reflejado. Y sí, estoy de acuerdo. Yo creo que este equipo no es el mejor equipo de la Liga Mexicana en cuanto a nombres, en cuanto a talento, pero sí me parece que el equipo tenía para pelear yo me atrevo a decir, por los primeros 10 lugares de la clasificación, y al no estar ahí es un fracaso total de la institución y de lo que ya hemos hablado, de la parte de la dirección, no solo técnica, pero también de la director deportivo, de la dirección deportiva del club. Es un fracaso tremendo, tremendo lo que hizo San Román y la manera de armar a este plantel que, la verdad hay que decirlo, estuvo muy mal armado. Sí, estuvo mal armado, estuvo mal pensado, muy, muy mal pensado. Por ahí, por ejemplo, la llegada de Carvalho, pues se dio porque pues, el equipo ya venía mal, entonces Carvalho estaba a préstamo, lo pidieron de regreso. Su equipo descendió, entonces tampoco se iban a quedar con él igual. Exacto. Sí, y ese es un caso de muchos en cuanto a lo que tú comentabas de esta mala planeación, vos. La verdad que en este rubro me parece que no hay mucho análisis en sí. Esperemos que se quede Malagón, porque esa es otra. Nosotros podemos querer y esperar muchas cosas. ¿Quién merece estar en Necaxa? ¿Quién merece no irse? Pero también sabemos cómo se ha manejado la directiva deportivamente en los últimos años, pero bueno, al menos por nosotros y por este análisis que hacemos, me parece que coincidimos en lo de Malagón, aunque yo lo quiero y me empezó a agradar el estilo de Edgar Hernández, pues la verdad que no es alguien que merezca estar en Necaxa. Además ya pues es alguien muy grande, así como tú lo comentas, pues mejor hay que darle oportunidad a porteros jóvenes y lo hemos visto en el pasado reciente. Ángel Alonso. Y es un portero de selección también. Castellanos ha estado con la sub-17, sub-18 de México. Denle chance, o sea, es un buen portero, si no, no estaría en selecciones juveniles. Exacto, la experiencia siento que no le falta, no creo que se ponga nervioso si eso es lo que le preocupa a la dirección técnica de Necaxa. Me parece Y qué más que lo haría nervioso que bien. Hernández, que casi ya mete 2 autogoles, o sea, igual. No, bueno, Edgar también tiene toda la experiencia del mundo, vos. Edgar pasó por todos los equipos de México ya, Sí, sí. y si alguien sabe de fútbol Y mexicano, en pues ninguno es él. jugaba, ¿no? También. No, no jugaba, pero Edgar tampoco, hoy es tu ídolo del ascenso. Pero bueno, en Sí, pero al sí, final sí jugó, ¿va? Pero sí, y bueno, también quería comentar que, por ejemplo, en el pasado reciente ya vimos un debut en la portería como fue el de Ángel Alonso, teniendo encima a porteros como Hugo González y como yo, tu ídolo, Josgar Gutiérrez. Entonces, me parece que no sería nada descabellado verlo incluso como una tercera opción para que se quede en el siguiente torneo. Y lo que sí te quería preguntar vos es lo de Sebastián Fassi.
Digo, lo vimos apenas un par de partidos, 2 o 3 partidos en el que, por cierto, debutó en primera división aquí en Necaxa, pero ¿cómo lo A los ves? 28 años, algo así, ¿no? A los 28 años, pero me parece que dio buenos encuentros los que jugó, pero ¿tú lo ves como para quedarse el siguiente torneo al menos como segundo portero o en todo caso primer portero si es que llegan a vender a Malagón? Bueno, primero no creo que vendan a Malagón porque no hay tantos equipos en México que necesiten un portero. Normalmente los porteros no son tan codiciados como otras posiciones. Así que espero que Malagón se quede en el equipo. Y lo de Fassi, no sé cómo está la situación contractual de Fassi, para serte sincero, no sé cómo esté él. Si está a préstamo, o sea, dejarlo ir y ya gracias, gracias por venir a entrenar a Necaxa y se acabó. Bueno, entonces en todo caso, con tu planteamiento tenemos que ir de jalón por 2 porteros vos. No, yo me quedaría con Castellanos. Bueno, por un portero que va a ser, lo vas a No, pero traer para que sea banca. si Ángel Alonso también, si es propiedad de Necaxa, ¿y para qué lo tienen en Alebrije? Es mejor que lo regresen a Necaxa y con eso se quedan los 3 porteros. Yo creo que la portería va a estar más que bien cubierta con ellos. En lo que sí tenemos, y ahorita empezamos esta línea, es reforzar la defensa, porque la defensa ha sido un desastre desde Poncho Sosa, desde Cruz, sigue siendo ahorita con Memo Vázquez. La defensa es un problema muy grande que tiene Necaxa. Ha Con una sido, defensa sólida, no necesitamos un gran portero o un gran portero suplente, porque al final si la defensa hace su trabajo, el portero tiene menos trabajo. pues sí, esperemos eso le pudiera aligerar la carga para Luis Malagón. Y sí, la defensa ha sido el toque de Aquiles de Necaxa durante mucho tiempo. Se ha intentado reforzar, se ha intentado por ahí parchar, pero no se ha encontrado el ideal. Y vaya que se ha querido, pues ahora sí que enmendar este error que han tenido manejando la parte baja de los Rayos con jugadores de renombre. Bueno, no tanto de renombre, sino de experiencia, como es el claro caso de Jair Pereira, que la verdad que no ha funcionado. Llegó para eso precisamente, para arreglar lo que tú planteas vos, para enmendar, reitero, esta mala defensa que han tenido los Rayos en los últimos torneos, pero no se le vio por dónde. Y repasamos los nombres rápido, vos, a los que actualmente Necaxa tuvo registrados para este torneo, y de que Domínguez, Bilbao, Pereira, Guzmán, otro que también no se le ha visto por dónde, y Jorge Aguilar, que también me lo vuelvo a encontrar, hace mucho que ni lo recordaba, hasta ahora que leo la plantilla de los Rayos, que él también llegó, si recuerdas, para intentar recuperar algo en la parte baja, pero tampoco se le vio por dónde. Jairo González, Raúl Sandoval, Julio González y Mario de Luna. ¿Cómo ves esta defensa vos? ¿Quién se queda? ¿Quién se tiene que ir? ¿O cambiamos a todos? Yo solo dejaría a Edekel y a Bilbao. Aunque Bilbao no creo que se vaya a quedar en el equipo, yo siento que no es del agrado de Memo Vázquez. Lo demostró cuando Memo llegó a San Luis y lo hizo Cambalache a Necaxa, así que pero yo solo con ellos dos me quedaría, la verdad. Todos los demás Sí, se pueden ir y no regresar a... Si no juegan en primera división en México, no creo que nadie los extrañe, la verdad. sí, no pasaría nada. Y es lo que también te quería comentar vos. Este Unai Bilbao es de los jugadores de esos que te comentaba al principio que llegaron muy bien, empezaron muy bien, incluso el caso específico del español con racha goleadora. Por ahí marcó varios, recuerdo, contra Cruz Azul, Monterrey, pero llegaba bien por arriba, por el cabeceo. Sin embargo, ya con el paso de los partidos, como que se fue entrando en este juego de la demás plantilla,
en el que pues ya no se le metía esta garra, no se le metía la actitud, porque sí, la verdad que Bilbao llegó muy revolucionado a los Rayos, vos. Sí, aparte, ¿qué tanto podía hacer él solo, no? Como que la misma motivación no la tenía. Pues Recordemos que sí, hubieron partidos que incluso el que se miraba más animado y gritando y tratando de conseguir incluso estuvo cerca de un empate, fue Malagón al final, o sea, se fue metiendo en esto, pero yo creo que él tiene la calidad y a mí sí me gustaría que él se quedara, y lo de aquel Domínguez, que también fue no se habla mucho de él, pero fue una revelación importante porque llegó sin que nadie supiera nada de él, por lo menos yo no sabía, llegó de Pumas y es un muy buen lateral que te puede cubrir las dos bandas, así que yo creo que la verdad, yo creo que solo con ellos dos me quedaría. sí, aunque también de hecho recordar cómo fue el debut de Kelvos, no sé si tú también lo recuerdes, pero fue en la época del profe Sosa. Recuerdo que empezó poniendo por esa banda Raúl Sandoval, no le funcionó, fue un desastre. Creo que fue cuando nos ganaron los Tigres 3-0 por ahí en la primera jornada de esta nueva normalidad, cuando regresó el fútbol después de aquel parón. Después probó con Jairo González, no le funcionó, y al ver que no le quedaba nada, porque ese es otro caso curioso, tener tres o haber contratado a tres laterales izquierdos, pues no es común. Sin embargo, bueno, probó con los dos, con Sandoval, con Jairo, no le quedaba nadie más, metió a Idequel, que me parece que en ese tiempo ni el mismo profe Sosa esperaba mucho. Sin embargo, al no tener otras opciones, entra y se adueñó. De ahí para acá, no recuerdo muchas salidas que haya tenido Idequel del once inicial. Por ahí de repente entró Jairo, Raúl Sandoval ya no mucho, pero Idequel llegó prácticamente para quedarse. No sé qué opinas tú de eso, vos. Sí, sí, la verdad que es una muy grata revelación en Necaxa, ¿no? De este torneo, ya como decís, ya venía torneos anteriores. Eh, y sí, me parece que él es uno de los jugadores que incluso yo creo que él sí podría salir de Necaxa. Sí, la verdad que Es uno de los jugadores que sí Necaxa podría conseguir algo por él, pero espero que con esta nueva realidad que parece que también se viene para los Rayos, esperemos que se mantenga en el equipo. esperemos se mantenga, pero también yo espero que se traiga a un jugador de igual o de mejor calidad para empezar a crear esta competencia, vos. Porque si, por ejemplo, dejas a él solo en esa posición, pues la misma inercia lo lleva a confiarse, a saber que no hay nadie debajo, a saber que no hay nadie que le esté presionando por ganarse el puesto. Entonces también esperemos que no solo se quede él, sino que le traigan a alguien para que empiece pues a recuperar su nivel, porque también en estas últimas jornadas, la verdad que le bajó un poquito. Pero bueno, en esta parte defensiva en general, la verdad para mí hay puras decepciones. Jair Pereira, lo comentábamos ya y de sobra en capítulos anteriores, no ha rendido y en los Lo de partidos González muy malo también, sí, lo lo de del Julio, paraguayo. sí, la verdad, por ahí él llegó como central, lo habilitaron casi todo el torneo por derecha, pero la verdad que ni una ni otra. No. Jairo González también no se le vio por ronda, él en algún momento lo llegaron a habilitar en la contención, lo hizo más o menos bien, pero de ahí en más no. También para mí Yo las creo dos, que un jugador como para rellenar un plantel, me parece que Jairo González podría estar también en mis planes, digámoslo así, porque lo puedes poner de lateral, también de contención, o sea, te saca el trabajo en alguna emergencia, tal vez no para un jugador titular importante, pero para alguien en la banca que te puede cumplir, yo creo que él puede ser una buena opción también. pues sí, lo puedes ver como alguien multifuncional, pero en sí, en la historia de Necaxa, la verdad que no hizo mucho. Por ahí nada más recuerdo algún gol de tiro libre, un golazo que le mete a Tigres,
pero de ahí en más, la verdad que no ha hecho mucho. Para mí, vos, y quiero que me comentes tú también, en esta zona, mis dos mayores decepciones, tú también quiero que me des nada más dos mayores decepciones. Para mí lo son Jair Pereira y desafortunadamente Mario de Luna. Jair Pereira porque venía con este cartel de rellenar este espacio en la defensa central que le faltaba a Necaxa, no lo cumplió, incluso me parece que le dieron oportunidades, pero de sobra. Lo comentamos en un capítulo que lo de darle la capitanía a un jugador así es muy, muy bajo para Necaxa. Y lo de Mario de Luna, porque pues es este jugador querido, es este jugador de Aguascalientes, el jugador que viene del ascenso, pero no, el nivel ya no le alcanza, la verdad, para primera división, o al menos así lo mostró en este torneo con los Rayos. Y para mí son mis dos mayores decepciones en cuanto a esta zona. ¿Para ti cuáles son, vos? No, o sea, yo a ellos dos no los pondría ni de decepciones. O sea, ellos fue decepcionante que llegaran a Necaxa y que los contrataron, la verdad. Desde ahí, o sea, Mario de Luna ya no tiene cabida en un equipo de primera división. La verdad, hizo buenas cosas con Necaxa en el ascenso, pero ya, o sea, el ascenso fue hace que 5 años, si no me equivoco. O sea, ya. Y lo de Jair Pereira fue encontrar un jugador que no tenía contrato, que seguro dijo, bueno, voy a ir a ganar algo, a no ganar nada, y Necaxa lo contrató. O sea, para mí eso no es ni decepción, porque, o sea, no había expectativas de lo que podían hacer, en mi punto de vista. Ya que nos comente ahí la gente en YouTube, en las plataformas, a ver qué opinan, pero para mí ni decepción. Para mí la decepción es lo de Julio González, que está ocupando un puesto de extranjero y la verdad no tiene nivel, pero ni para jugar en la Liga Paraguaya, siento yo. Un jugador muy lento, un jugador que Con, pierde la cabeza fácil, que con todo comete errores. respeto para la Liga Paraguaya. Claro, claro, o sea, no, o sea, tal vez aquí en Guatemala, en algunos equipos, tal vez tenga cabida. Este jugador lento, pierde la cabeza, cometió faltas tontas, cometió penales muy tontos. Para mí él es una de las decepciones porque llegó como refuerzo al equipo, no a este torneo, pero en anterioridad llegó como refuerzo. Y si estás cumpliendo una plaza extranjera, pues demostrarlo. Y lo otro, lo de Jorge Aguilar, que también el mismo caso. ¿Lo de Yo quién, siento perdón? que, sí, o sea, lo que te digo, o sea, hay que buscar en la lista para ver los nombres y yo solo miro a otro jugador que está ocupando una plaza de extranjero y que la verdad debutó creo que como en la fecha 10 y jugó 3, 4 partidos y ya. O sea, en la defensa esas son las mayores decepciones que tiene Necaxa, creo yo. Sí, la verdad que de Jorge Aguilar ni me acordaba vos. Y oye vos, otra cuestión, la verdad que no quería alargar mucho esta cuestión en cuanto a los defensas, pero me surgió ahorita una duda y la verdad que quiero saber tu opinión. Lo de Carlos Guzmán, la verdad que ya no hay ni qué mencionarlo. Nosotros, al menos tú y yo, entendemos muy bien la situación de que, pues, perdón la palabra, pero es un mercenario, ha vivido de nada, de hacer absolutamente nada, pero lo que te quería plantear y preguntar vos es que, ¿por qué la gente o muchos de los aficionados, con todo respeto, pero por qué lo siguen defendiendo? ¿Por qué siguen esperando algo de él cuando en sí nada más jugó una temporada bien? Si acaso metió un gol, sí llegó con alta expectativa, llegó con una gran promesa, pero no, la verdad que no ha hecho nada. Pero ¿por qué se sigue defendiendo a Guzmán, vos? No sé, la verdad que, bueno, tuvo una lesión, yo no le cargo tanto la mano a él porque tuvo una lesión bastante fuerte, pareciera que el club la manejó de mala manera y se volvió a lesionar, pero fuera de eso, la verdad que como decíamos, en Necaxa nadie se salva por diferentes circunstancias, pero es un jugador que yo creo que tal vez podría salir de Necaxa, incluso si te la querés jugar por ahí, yo lo dejara ir a préstamo a algún equipo, que jugara, que agarrara nivel y ver cómo está y regresarlo si vale la pena y si no, pues ni modo. Sí, porque tampoco es cargarle la mano a él, sino más bien a la situación por la que ha vivido, pero la situación también es que no ha dejado de estar registrado en las plantillas de Necaxa.
no ha dejado de cobrar por el club sin hacer absolutamente nada. Pero sí, la idea que planteas me parece perfecta porque, bueno, en algunos momentos... Recordemos que es un campeón mundial Sí, sub-20, sub-17, me parece. sub-17, pero tampoco vas a poder ir por la vida cargando esa Claro, bandera. claro, pero también tuvo esa lesión, o sea, el nivel lo tenía cuando jugó con Necaxa, se miraba bien, pero me parece que sí, hay que buscarle un cambio de aires y es algo que la dirección deportiva no ha hecho tampoco. Como decías, tenemos 3 laterales izquierdos y tenés un lateral y medio por derecha. O sea, que el equipo está muy mal diseñado. Hay jugadores que se tienen que ir, hay unos que se tienen que ir a préstamo, hay otros que tal vez sí se puede sacar algo por ellos de perdida, pero lo de Carlos Guzmán me parece que esa, o sea, por lo menos así lo trataría yo de hacer. Sí, la verdad que sería lo ideal, tratar de encontrarle ese rendimiento que esperábamos y que en algún momento pudimos ver aquí en los Rayos, en otro equipo y posteriormente, si tiene esa calidad, pues traerlo de regreso. Pero bueno, en cuanto a la media cancha, Bus, me parece también pues un área muy floja de Necaxa. Estoy viendo y prácticamente tenemos solamente 2 contenciones nominales, que es parte de esta mala planeación que tú decías. Te los comento rapidísimo. Tenemos a David Cabrera, Fernando Arce, Brian Carvalho, Kevin Mercado, que bueno, aquí lo registran como medio, Sí, medio. Alex Sendejas y Francisco Acuña. Aunado a, por cierto, ¿Francisco qué? Francisco Acuña, Ah, Acuña. que si no Ah, recuerdas, el Messi. el Messi Acuña, que si no recuerdas, El metió Messi Tema. un gol ahí en la sub-20 de penal para los Ah, que somos aquí fieles del día a día de Necaxa, pues lo recordamos vos. Pero bueno, aunado esto y también reitero a esta mala planeación que comentas, se nos fue este Yerko Leiva también a media temporada, que sería uno de los que estaría aquí. Pero bueno, Necaxa termina el torneo con estos mediocampistas. ¿Cómo lo ves tú vos? No hay mucho que rescatar. Te digo, prácticamente nada más 2 contenciones nominales que son Cabrera y Arce, cuando me parece que es lo que mejor debería de cubrir un equipo, ¿no? Es lo que más seguro debería de tener un plantel. sí, sí, y ahí, o sea, quien se salva, yo dijera que David Cabrera, al final de cuentas, que es un jugador ya experimentado, pero que me parece que, pues bueno, no había mucho más por ahí. Eh, no juega mal, le da cierto balance al equipo, pero no es ese Iturra, no es ese Baeza que Necaxa tenía, no es ese Oso González que Necaxa tuvo, siempre hubo un contención muy bueno en Necaxa, y ahorita no es que él sea malo, no le quiero cargar la mano a él, pero, pero me parece que sí, por ahí necesita reforzarse el equipo. También alguien que jugó al principio, que para mí los primeros, te diré, 5 o 6 partidos de Necaxa al principio de este torneo, el chavo Andrade, que ahorita Sí, se lesionó, no sé por qué ya dejó de jugar con el profe Cruz y después dejó de jugar con Memo Vázquez. Desafortunadamente se lesiona, el club confirmó que va a estar fuera de 6 a 8 meses. Esa sí me parece una baja importante para Necaxa porque yo creo que el futuro en la contención podía estar por ahí, porque lo de Arce Junior, o sea, ya se vio que no es el jugador. Yo tal vez me hubiera quedado con Jerko Leiva, no sé por qué lo dejaron ir a medio torneo, pero tal vez es una de las apuestas también que puede hacer Necaxa, dejarlo ir, ver cómo está y traerlo de vuelta en junio o julio para el siguiente torneo, si agarra ritmo. Eh, y bueno, Sendejas ya está en el equipo, me parece que él es otro jugador que yo dejaría. Lo de Kevin Mercado me parece que ya cumplió su ciclo en Necaxa, no puede tirar un buen centro. El último partido Necaxa no ganó porque no pudo hacer un centro bueno y ese es su trabajo, hacer centros. Tal vez los tira como yo,
pero pues mi trabajo no es hacer centros, mi trabajo es crear contenido y hablar en un micrófono, entonces eso trato de hacer bien, pero él no hace eso bien, entonces yo creo que lo de Kevin Mercado ya tiene que salir. Y lo del otro, Messi que metió un penal en la Un sub-20 o penal en algo la así. sub-20, que lo Sí, pues festejé. entonces, sí, en la sub-20, cuando él es, creo que sub-40 o algo por ahí, o sea, tampoco, pues él llegó como un refuerzo y creo que jugó 5 o 10 minutos un partido y ahí ya no volvió a jugar. Entonces, ese sí es el tipo de contrataciones y el tipo de inversiones que Necaxa está haciendo, pagándole sueldo a alguien por meter un gol de penal en la sub-20. Exacto, y en cuanto... Ya no digo, ya no voy a decir nada más de eso. Ni hablar, pero sí, bueno, cuando ¿Querés lo... un jugador becado? Ese es un jugador becado. No, no se compara con Carlitos Guzmán. No, ojalá fuera yo a Acuña y estuviera pagando por ir a calentar la banca. Acuña al menos desquitó en la 20, pero sí, Un penal. claro, Ni un siquiera penal. fue diferencia en un partido. No, mételo tú en la... No, pero bueno, la verdad que independientemente de lo del Messi Acuña, me alegra por fin coincidir plenamente contigo en cuanto a lo de Cabrera, Cendejas y Mercado, que sí, lo de Mercado ya fue. Si en algún momento quería una oportunidad, ya se le dio y de sobra. Porque también recordar que venía de una lesión, por ahí parecía que venía o que se recobraba de esta lesión de gran manera porque entró enchufado el primero, segundo partido Es ya. que no juega mal. Lo de Mercado no es que juegue mal, no es que no tenga velocidad, no es que no tenga encare, es que su trabajo es hacer centros y cuando está para hacer el centro no los hace bien. Sí, la verdad que Mercado, Todo lo demás es un crack el tipo, pero cuando le pega la pelota con la derecha, con la izquierda, la cabeza, cuando se la pasa al jugador equivocado, o sea, ese es el problema. El último toque de Mercado es lo que está fallando. no, pues todo, esa es su principal función, vos es la Sí, principal pero el función de un encare, o sea, extremo. él sí se pone, a lo que voy es que él sí se pone en posición y hace todo bien para sacar un centro, Ah, sí, pero no, de ahí pero, el centro no lo saca bien. y eso sí Entonces es hace que, la mitad de su trabajo bien. y eso sí es que la logra recepcionar vos, porque bueno, ahí tú recuerdas el Bueno, momento también. previo a centrar, pero hemos visto tantas veces que le mandan una pelota que ni siquiera puede bajar, Sí. un principio bajo. Entonces, bueno, eso sí llega a esa instancia de de poder recepcionar, perdón. Pero sí, concuerdo en lo de Cabrera, incluso se le ha dado la capitanía, nos ha rescatado. Este último torneo me parece que es el único detalle que le faltó, el afinar un poquito más los tiros libres, porque ya nos tenía acostumbrados a una buena racha de poder marcar así. Este último torneo, reitero, le faltó nada más eso. Lo de Fernando Arce, pues sí, igual, no se demostró por ahí nada más al principio también. Recuerdo uno de los primeros partidos en el regreso del profe Sosa, que le ganamos a Toluca 3-2, si no mal recuerdo, Ujú. y por ahí se vio muy bien. Incluso yo lo decía en ese momento que era, pues, como regresar o como volver a ver al Fernando Arce padre, que también era un gran contención, uno de los mejores contenciones que ha visto este país. Pero no, de ahí en más se vino para abajo, no se vio mucho. De Pero Carvalho, yo no le cargo tanto la mano a Arce porque él sí llegó a Necaxa como un prospecto. sí, pero ya Y tanto al final, tiempo, sí, sí, pero al final no dio el ancho. Ese fue el problema con él. Yo no le cargo tanto la mano porque no llegó tanto como solución, como los que hablábamos en defensa. Él llegó como un jugador que, bueno, si la hacía era una gran apuesta de Necaxa y si no, pues ni modo, ¿no? pues sí, pero ya 2 años de ser prospecto se me hace demasiado para un equipo
con la historia que tiene Necaxa. Pero sí, no hay mucho que rescatarlo. De Cendejas también ha tenido grandes destellos de fútbol, incluso ha metido grandes goles, empezó también muy bien el torneo, pero lo mismo, el mismo caso de Bilbao, se fue en esta inercia de la mala actitud, del mal desempeño futbolístico de Que lo Necaxa. recuperó un poco con Lo, Vázquez, yo creo. recuperó un poco, pero me parece que ha tenido todavía mejores partidos. Ah, sí, sí. Entonces, pues sí, esperemos, porque no solamente es este extremo que asiste, que tiene buena llegada, línea de fondo, que tiene regate, sino que también le hemos visto que tiene gol, que tiene buen olfato goleador, que tiene buen tiro de fuera del área. Entonces, pues sí, sí hay algo que rescatar de esta línea del medio campo, es lo de David Cabrera, Alejandro Cendejas y por supuesto el Messi Acuña. Punto final. Yo dejara, por cierto, yo dejara a Carvalho en el equipo. Yo siento que tiene mucho que ofrecer, pero el problema acá que le quiero compartir a todos es que su posición o su manera de jugar creo que no concuerda con lo que busca Memo Vázquez. Y por eso con Memo Vázquez yo no creo que él vaya a tener muchas chances o vaya a ser un jugador determinante en el equipo porque no es lo que busca Memo Vázquez. Pues sí, la verdad que las condiciones la tiene. Y en cuanto al estilo de juego, me parece que es como todavía si quieres ponerte romántico en el fútbol, como de estos 10 que quedan, como de este típico jugador que juega o Sí, como el Messi jugaba. Acuña, ¿no? No, a Carvalho juega un poquito más adelante, pero a este Brian yo la verdad lo vi como esos, como el típico jugador que juega atrasito de los delanteros. Ya no hay mucho acomodo, no solo en Necaxa, sino en general en el estilo del fútbol a nivel mundial, ya no se utiliza mucho esta posición. Por eso tal vez no se le ha dado mucha cabida, pero por ahí si lo empiezas a utilizar un poquito más por el extremo, se le pueden encontrar buenas condiciones Sí, para... yo lo dejaría con el equipo, la verdad. Sí, porque la verdad que tiene estas condiciones de crack. No es como Cabrera, que es un jugador de esos rectos, de esos jugadores, pues incluso Sí, que meten un muy, poquito ahí más la pierna, o de estos jugadores elegantes, sino Brian Carvalho es un poquito más atrevido, encara más. Entonces eso es bueno, es el jugador diferente, con características, me atrevo a decir, similares a las de Maxi Salas, porque también en la delantera es algo que, pues la verdad ya no quiero ni hablar vos, pero te los menciono rápido. Tenemos a Salas, caray, tenemos a Oscar Millán, no sé si lo recuerdes, porque yo no lo creo veía. que metió un gol en la sub-17 o algo así de penal también. Pues bien por él. Tenemos a Juan Delgado, que también de altas y bajas no pasa. Tenemos a mi pollo, que es el tuyo también, a Martín Barragán, el favorito de este podcast. Tenemos fíjate, otro becado, a Diego Abella, qué buena escuela tiene Necaxa. Tenemos a Ian González, que también de repente ha tenido destellos de ser buen delantero. Y tenemos por último a Rodrigo Falla Penales Aguirre. Sí, o sea, no hay mucho que decir. Cuando dejas ir al delantero que trajiste para cambiar a tu campeón goleador, que fue el caso de Pacerini, que llegó a Necaxa para cubrir la baja se me fue su No, nombre. bueno, pero Pacerini también que traía vos, 3 goles Sí, y de sí, penal. pero jugó un torneo. Sí, pero lo dejas ir y traes a Aguirre para que juegue en la fecha 15. O sea, Bueno, al menos ya sabemos que de, Aguirre le de, pega muy bien al poste, tiene esa sí, puntería para... debería de ir a Houston a tratar de ser pateador como Martín Gramática, que una vez hizo una prueba con Necaxa, el pateador argentino, de los mejores pateadores que ha habido en la historia de la NFL, un dato curioso por ahí, hizo prueba con Necaxa, lo vieron de la NFL y le dijeron, no, tú tienes que venir a patear goles de campo y hizo leyenda en la NFL. De repente por ahí le debería buscar a Aguirre porque traen a un jugador lesionado, que no es su culpa. Ojo, no es su culpa.
es culpa No es su de culpa pegarle al poste. es culpa de tu cuate con el que echas chelas ahí en Aguascalientes, San Román, porque traen a un jugador lesionado que aparte se les lesiona cuando supuestamente, lo pongo entre comillas, ya se había recuperado de la lesión. Y Bueno, después va, no sé por qué tira él el penal, me imagino que es porque de repente quería decir que aunque sea había metido un gol con Necaxa. En un partido muy importante, me parece que no era para que él tirara el penal, pero bueno, y tuvo la mala fortuna de fallarlo, bueno, pero entonces la verdad que, Aguirre hay que ponerlo en el área de ventas de Necaxa, ¿no? Porque se vendió muy bien, sí, se bueno, vendió. según yo, él estaba a préstamo solo por este torneo, así que agarre sus maletas y que se vaya de regreso a Ecuador. La verdad que no creo que Necaxa debería de quedárselo. Pero Juan bueno, Delgado, yo creo que es, no sé, de el, repente por ahí con Memo Vázquez puede agarrar un segundo aire con Necaxa. Yo soy un Maxi believer, te dijera, yo dejaría a Maxi Salas. Siento que si le encuentran la posición, él puede dar mucho, especialmente si llega Quiroga, que era se me había olvidado el nombre, si regresa Mauro Quiroga, como lo adelantaste hace algunos capítulos, me parece que Maxi Salas por ahí puede agarrar un segundo aire. Y bueno, lo de Barragán, ni decirlo, lo de Abella, lo de Milian, creo que me dijiste, Millán. sí, son los becados de Bueno, Necaxa, para vos. mí, sí, pero para mí son como los prospectos que trajeron por si a ver si algo pasaba. Oye, Entonces, pues yo no les echo la culpa a ellos. La culpa, la verdad, es de tu cuate cuando eches las chelas con San Román, decirle que por qué trae ese tipo de jugadores. Eh, pues por Ahí en la, González, incluso yo creo que tal vez yo lo pensaría y tal vez si lo dejara, si viene aunado a un Mauro Quiroga o algún otro delantero que sí vaya a meter goles, me parece que es un buen complemento. Y lo de Barragán, no voy a decir absolutamente nada. ¿por qué no? Yo no te vi que no festejaras cuando le metió gol a Tigres, por ejemplo. Pero bueno, lo de San Román, pues sí, no es Pues, buen, ¿de qué no es, sirvió de qué sirvieron esos goles? Después de 2 años de un delantero que mete 3, 4 goles en 2 años, la verdad no tendría cabida en mi equipo. pues ese gol contra Tigres al menos nos dio un punto, que ese punto al menos nos está sirviendo para aspirar a no terminar en último lugar de la tabla, vos. Así que no sé de qué hablas, si al menos no defiendes a Barragán en ese Ya, tipo de situaciones. de hecho, el resto de la temporada de este podcast no voy a mencionar ese nombre otra vez. Ni hablar. Cuando venga aquí a entrevista, espero que se lo podamos decir de frente, vos, y espero que te mantengas en... Ese día creo que voy a estar enfermo y no voy a poder grabar. Ni hablar, pero bueno. Sí. Una situación curiosa aquí que veo en el registro de Club Necaxa para la Liga MX es que no, en esta parte de los delanteros, no apuntaron a este jugador que venía también como prospecto, Dani López, que bueno, también nos pudiera pasar desapercibido. Sin embargo, recuerdo por ahí Que creo que que fue el que jugó más, ¿no? De pues, todos estos delanteros, creo que él fue el que jugó más, pues ¿o no? será en el FIFA, vos, porque en Necaxa no vio mucha actividad. No, Eh, pero jugó los primeros 2 o 3 partidos. Creo que él fue el que entró, ¿no? Entró un delantero joven que había llegado a Necaxa, me parece que Sí, fue él. pero no mucho. Me recuerdo, sí, eso que entró en los primeros encuentros, pero me parece que siempre acababa saliendo de cambio. O sea, creo que no terminó ninguno. Pero bueno, lo rescatable al menos de él es el gol aquel que mete contra Santos, el primero de su carrera, que en ese tiempo al menos se veía todavía como pues cierta esperanza, cierta ilusión. Al final, pues ya todos conocemos la historia, no sirvió de mucho, pero bueno, al menos en ese partido siento que se le vieron condiciones. Pero bueno, ya hablando de los... Esos prospectos de Necaxa, yo creo que, o sea, yo los dejaría porque uno no sabe cuándo los van a necesitar. O la cosa aquí es que
y lo hablábamos, me parece, el capítulo anterior. El problema es que Memo Vázquez no se caracteriza por darle juego a estos jóvenes. Entonces, este para mí es como el problema mayor de dejar a estos jóvenes. ¿Para qué dejar a estos jóvenes si no van a tener la chance? Si Memo Vázquez se la empieza a jugar con estos jóvenes, por ahí alguno te sale goleador y por ahí puede seguir el negocio de Necaxa de comprar barato y vender caro. Pues sí, pero también Necaxa no es un laboratorio, vos. No estamos para experimentar y menos en esta situación. Yo preferiría primero los resultados, que Pero para sí. seguir metiendo a tu amigo que querés invitar al podcast, que no voy a decir su nombre, mejor metes a Dani López, a Millán o como se llame el chavo este, con todo respeto, si me estoy yendo, no sé bien cómo se pronuncia su nombre. O está Brian Casas, que también lo hizo bien, o sea, metes a esos jugadores, no metes a un jugador que tiene 400 partidos en la Liga MX y que ha metido 10 goles. No, bueno, pero es que Y que no. todavía sí se gana un lugar en este espacio para que tú platiques con él, porque yo no lo haría. Sí, platicaría de que te tenemos que invitar al estadio para que veas los movimientos que realiza fuera de su área, vos, para que veas el sacrificio que de repente le imprime, Pero es porque delantero, su trabajo es meter goles. El trabajo de Mercado es hacer centros. El trabajo de Barragán es hacer goles. El trabajo de nosotros aquí es decir lo que vemos, poner el micrófono, luces, grabar, hacer todo. Cada quien tiene su trabajo y su trabajo es meter goles y no lo hace. exactamente. Si nuestro trabajo es ver lo que hacemos, te invito un día al Estadio Victoria porque en el encuentro anterior, al menos yo lo vi sacrificándose, lo vi recuperando, lo vi yendo atrás. Y viste eh, la que falló también, ¿no? y vi también la que falló y vi también la que falló Aguirre, que también no, de eso a nada, pues prefiero nada. Pero bueno, en fin, a lo que quería llegar vos es que pues sí, no hay mucho que rescatar, sobre todo en esta parte que tanto necesitamos, y tú bien lo comentas, es de alguien que defina, porque sí, podemos encontrar por ahí algunos jugadores que pueden llegar a línea de fondo, como es Salas, como es Cendejas, como es el mismo Delgado, que también es otro tema. Es de, este Juan Delgado es de muchos altibajos, te da 2 partidos muy buenos y te da 3 que si no lo meten no pasa nada. Entonces, es algo que sobre todo Memo Vázquez tiene que analizar, que tiene que saber cómo encontrar o cómo llenar estos espacios que tanto carece Necaxa y saber cómo, pues, volver a ser equipo, ¿no, vos? Sí, y mira, aquí estoy viendo, tengo alrededor de, o sea, jugadores de primer equipo, tengo para una alineación. Yo tendría 11 jugadores, tal vez no en las posiciones que son, pero me quedaría con 11 jugadores de los que mencionamos. A ver, te escucho. De una plantilla de 25 por ahí, muy poquito. Sí, sí, la verdad. Pero ¿cuáles No, serían pues los? decía, sí, para ver a ver qué piensan las personas que nos están oyendo, nos están viendo. Línea por línea, lo que yo puse es, me quedaría con Malagón, Ok. con Idequel, con Jairo González de suplente, pero me quedaría con Jairo González y con Bilbao. De ahí me quedaría con Cendejas, con Cabrera, con Carvalho. De ahí me quedaría con Maxi Salas, con Ian González. Bueno, mencioné a lo de Andrade, que para mí ya era un jugador de primer equipo. Con lo de Delgado. serían 10. Y con el chavo, ya dije Ian, y me quedaría con Dani López, yo creo que es el otro, el que te digo. No sé si fue Dani López, yo creo que es Dani López el que jugó los primeros partidos. Yo me quedaría con él para terminar mi 11 jugadores de Necaxa. Los demás yo creo que todos se pueden ir. Sí, se deberían de ir porque la verdad que yo también coincido plenamente contigo. Lo que me preocupa un poco, vos, es, no sé qué hay, y lo mencionaba en un capítulo anterior, pues nosotros lo podemos querer, desear, pero influyen muchísimas cosas, influyen los mismos trámites administrativos,
los contratos, el acomodo. Entonces, pues a pesar de que nosotros lo queramos y más importante, de que por ahí Memo Vázquez quiera o no quiera a ciertos jugadores, pues también se va a tener que adaptar a ello. Hablando ahora de Memo Vázquez, vos y otra situación curiosa que la verdad yo no me había dado cuenta, no sé si tú, pero Alberto Clark, para tener un poquito de contexto, él empieza su primera etapa aquí en Necaxa con el profe Sosa en el ascenso, asciende con el equipo, se mantiene en primera división, posteriormente se va Alfonso Sosa, pero se queda Alberto Clark como en una parte allí administrativa, vos, no sé si lo recuerdes, como director deportivo, era como lo que yo entendía entre director deportivo y un enlace con los más altos mandos de Necaxa, estaba en un intermedio como en esa situación y ahora ya lo veo registrado como auxiliar técnico. No sé qué tanto le vaya a ayudar a Memo Vázquez o cómo lo veas tú. Para mí se me hace un tipo conocedor del fútbol, se me hace un tipo muy serio, un tipo derecho. Por ahí recuerdo que cuando se llegaba a ausentar el profe Sosa, lo expulsaban o pasaba algo, salía él a dar la cara y me parecía alguien serio, alguien, te reitero, alguien conocedor de fútbol, pero no sé cómo lo veas tú ahora integrándose a esta plantilla del cuerpo técnico. Yo no, hay dos cosas. Yo no sé si él se autointegró a la plantilla para meterse más con lo que está haciendo Memo Vázquez, que me parece muy mala idea si es así. Y dos, si Memo Vázquez lo invitó, quién va a tomar su posición en la directiva de Necaxa. La verdad fue como un puesto inventado. Sí, sí, pero creo que podía ayudar. Eh, en sí, toda la gestión esta para mí no ha funcionado. Entonces, si lo miro así fríamente, no es porque yo quiero que la gente se quede sin trabajo ni nada de eso. La gente va a pensar que soy muy mala onda, pero no, o casi nunca. pero yo sí dijera que se fuera de la institución. O sea, su trabajo al final no estuvo bien hecho. Junto con San Román, me parece que toda esta parte de dirección deportiva, toda esta inteligencia de Necaxa, su trabajo lo han hecho muy mal y se tienen que ir. Por supuesto, no digo esto de la dirección técnica porque acaba de llegar. Y me parece que incluso fue bueno de que llegara ahorita y no al finalizar el torneo. Aunque el torneo, creo que desde el inicio sabíamos que este torneo estaba perdido. Sí, pero lo de Clark, o sea, la verdad que si se van, no creo que mucha gente lo extrañe y me parece que Necaxa tiene que empezar a renacer, empezar a reinventarse y por ende traer a gente nueva, gente fresca que tenga otras ideas porque la verdad que lo que ofrecieron ellos en la institución no ha servido. Sí, la verdad que si algo no te está funcionando, tienes que hacer pues absolutamente lo contrario. Y esto, la verdad que ya está también muy desgastado. Tanto así que estamos viviendo una de las peores crisis de la historia de los Rayos. Estar en último lugar, esperemos no termine así, pero si lo es, pues sería pues de las peores cosas que le puede pasar no solo a Necaxa, sino a cualquier equipo. Entonces, pues esperemos al menos se mantenga un poco de honor en estos juegos y pues se empiece a repuntar, se empiece a preparar bien el siguiente torneo. Por ahí me parece muy valioso de este capítulo haber rescatado pues lo más que pudimos, ahora sí que sacar agua de las piedras, porque es muy difícil tener argumentos positivos de este mal Necaxa, pero bueno, ahí están las bases, ahí está lo que puede llegar a funcionar, lo que no funciona pues ya está incluso hasta de más. Y es muy evidente, tampoco se puede tapar el sol con un dedo. Hay jugadores que pues están de relleno, hay jugadores que no han sentido ya no digamos la camiseta,
ni siquiera este espíritu de profesionalismo, estas ganas o este sentimiento de poder sacar un proyecto adelante, porque pues si nos ponemos románticos, queremos que los jugadores quieran la camiseta como nosotros, que sientan lo que sentimos cuando los vemos perder, cuando los vemos que ni siquiera meten las manos, cuando los vemos que son ampliamente superados de local o en cualquier cancha. Entonces, es lo que Necaxa no ha encontrado. Y no tanto que encuentre eso, sino que encuentre al menos fútbol, un fútbol que con Memo Vázquez al menos lo vimos, con Guillermo volvimos a aspirar estos primeros puestos, incluso recuerdo siendo primer lugar durante algún momento de su gestión, y es lo que... En su primera etapa. Exactamente, y todavía cerrando con broche de oro en liguillas. Entonces, eso es lo que más esperamos, ¿no, vos? Al final lo que terminamos por rescatar es lo que hemos visto de ciertos jugadores, lo que sabemos que pueden ofrecer, especialmente bajo esta dirección técnica o este cuerpo técnico con Memo Vázquez, porque ya lo vimos, ya lo probaron. Entonces, para mí no es como sorpresa, sí sabemos que lo pueden hacer. Hay algunos jugadores que yo creo que tienen todavía que dar para el equipo. No creo que todo es malo. Y al final parecería que estamos como reventando a los jugadores, pero ya para despedirnos, esto no es culpa de los jugadores. Al final los jugadores ellos tienen su talento, que puede ser bueno, malo, regular, como cada quien lo quiera ver. Por algo están en primera división, ¿no? Sí, pero el problema es el armado de los equipos. El problema es quién los contrató, quién les está pagando por no hacer bien su trabajo. Entonces, para mí todo va de la mala planeación. O sea, yo ya lo he dicho, creo que desde el primer episodio del podcast lo vengo diciendo, la mala planeación del equipo, pagó factura y lo vemos ahorita. Es un equipo muy mal armado, un equipo que tiene 3 laterales izquierdos y un lateral y medio por derecha. Tiene 5 delanteros y de todos los 5 delanteros no llevan, creo que ni 2 goles. O sea, es demasiado mal armado el plantel, y al final no es tanto culpa de los jugadores, sino de quién los contrató. Entonces, para mí, Necaxa tendría que empezar a reformarse desde ahí. Exactamente, no hay una buena cabeza deportiva, no hay alguien que tenga este tacto futbolístico, pues como esta incursión dentro del medio futbolístico aquí en México, alguien que pueda hacer contactos, alguien que pueda tener ese convencimiento. Incluso saber a qué jugadores dejar ir, cuándo dejarlos ir, qué sacar por esos jugadores que se van, colocarlos en otros equipos, como decíamos, de ciertos futbolistas que se tendrían que haber ido y de repente por ahí no se pudieron colocar en otros equipos. Entonces, para mí el problema yo voy a la raíz del problema, y para mí el problema es la dirección deportiva del equipo. Sí, porque bien lo comentas, esto que analizamos o este plantel es solamente la punta del iceberg de un problema que tiene Necaxa de fondo. Como lo comentábamos desde el principio, no solamente este torneo, no solamente esta mala racha, no es solamente este último lugar, sino que ya tiene tiempo de no tener un buen armado, una buena estructura, un buen proyecto. Pues me atrevo a decir, desde que se fue Memo Vázquez, no se pudo recobrar, se dejó Yo me fuera un además... poquito más atrás al final, y me acuerdo el fuera Lash, y desde que se fue Hernández Lash, Sí, desde ahí se vino abajo bastante el proyecto de Necaxa. pero la verdad que en ese momento no sabíamos lo que nos perdíamos, vos, porque Lash, que queramos o no, nos agrade o no, pero pues hizo una buena gestión sin saberlo en ese momento. Pero sí, bueno, no se ha reencontrado, además de que el profe Vázquez dejó la vara muy alta, difícil llegar a los estándares que logró en ese gran Necaxa, lo recuerdo con mucha nostalgia, además
en lo personal, en una parte muy, muy importante de mi vida, una parte que recuerdo con mucho cariño, que se complementó con esto, con algo que en lo que yo personalmente, y se los comparto a todos, yo estaba muy, muy bien, estaba feliz viviendo una gran aventura y complementado con unos grandiosos torneos que tuvieron los Rayos. Entonces, pues tal vez también por eso lo recuerdo con mucha alegría, con mucha felicidad al profe Vázquez. Entonces, bueno, en fin, dejó la vara muy alta. Es algo muy difícil de conseguir en el fútbol mexicano lo que consiguió el profe Vázquez. Si bien no todo fue bueno, por ahí, y lo recordábamos hace un par de episodios, tuvo rachas muy malas el profe Vázquez, también tuvo partidos para el olvido. Por ahí recuerdo alguna visita al Volcán en el que perdimos como 5-3 y como en los primeros 15 minutos ya nos habían metido 3. También recuerdo, bueno, no fue su culpa, pero fue en su época un muy, muy mal penal de Ángel Sepúlveda contra Chivas. No sé si recuerdes vos que se la deja... Contra Chivas, que costó el partido. Sí, entonces hubo también eso. Y Chivas empata al final, sí. Sí, más bien Necaxa. Nos terminan dando la vuelta y fue cuando precisamente el Becado Guzmán mete este gol. Sí. Mete este gol de cabeza que, claro, por ajá. cierto, para mí lo único que ha hecho Carlos Guzmán, ese gol, que también fue un gran encuentro. Pero bueno, eso hay que también recalcar. Entonces, me parece que hay que estar preparados vos, porque escuchamos el nombre de Memo Vázquez y automáticamente, así como yo se los acabo de explicar, nos remitimos a esos momentos de liguilla, esos momentos de gloria. Pero también, reitero, hubo momentos muy, muy malos. Entonces hay que estar también prevenidos, porque no nada más con su llegada significa automáticamente que ya vamos a estar en primer lugar y en liguilla y vamos a ser campeones al siguiente torneo. No, hay que ir también con mesura, no también por el tema de los inversionistas, ya estamos del otro lado. Entonces, ya lo explicabas tú ampliamente en el capítulo 10. Pero bueno, hay que estar con mesura, hay que estar prevenidos también, porque al final, pues si no se vive así, no es Necaxa vos. Sí, al final esperemos que se termine este torneo de la mejor manera, que no se culmine como el peor torneo de Necaxa, y que se logre sacar un resultado bueno en Tijuana y por ahí terminar con una victoria de local contra Atlas. La verdad que los dos partidos complicados, pero me parece que, bueno, siempre tenemos la esperanza de que Necaxa saque el triunfo. Así que, bueno, esto fue todo por este episodio. Gracias por oírnos. Ya saben, en redes sociales nos encuentran como Rincón Necaxa. A mí me pueden encontrar también como voz_castellanos en Twitter. Por ahí me pueden dejar comentarios, a ver qué piensan de esto. Comentarios del podcast, a quién quiere que invitemos, qué temas quieren que tratemos. Ya estamos por finalizar el torneo, así que, bueno, a ver qué se viene con el podcast. Estamos trabajando ahí para traerles algunas sorpresas. Y bueno, no sé qué más quieres agregar, Eduardo. No, nada, agradecerte a ti vos, mandarte un saludote. Estoy un poco nostálgico porque bien lo dices, se acaba el torneo. Son los últimos capítulos de esta primera temporada de Rincón Necaxa Podcast. Pero para toda la gente pendiente, porque incluso a pesar de que de que esta temporada esté terminando, se vienen sorpresas. Entonces, así como lo dice vos, pendientes ahí de las redes sociales. Y agradecerles a todos por habernos escuchado en este 11º capítulo de Rincón Necaxa Podcast. Y un saludo a Tibos hasta Guatemala y a todos los rayos que nos escuchan en México y en el mundo. Y a todos los que nos escriben ahí por redes sociales también, siempre estamos muy pendientes. Muchas gracias por los saludos. Qué bueno que les está gustando el podcast. Y pues bueno, aquí estamos y nos vemos y nos oímos en el siguiente episodio de aquí del podcast de Rincón Necaxa. Toda la fuerza del Rayo en Rincón Necaxa Podcast. Información, análisis y debate en un mismo espacio por Voz Castellanos y Eduardo Lozano.